Hola mis niños de grado cuarto A y cuarto E, bienvenidos a una clase de castellano. Espero que estén en casita muy juiciosos, muy contentos y que estén trabajando súper en sus actividades. Esta semana vamos a ver un tema muy chévere, entonces vamos a poner mucha atención porque de este tema, de esta clase, nos va a salir un quiz para nuestro trabajo de la semana, ¿ok? Entonces vamos a ponerle mucha atención y las cositas que no entendamos o que nos queden dudas, las resolvemos en nuestra clase de Zoom, ¿ok, muchachos? Entonces, les doy la bienvenida a la clase de castellano de la semana 21 a 24 de julio. Nos vamos a enfocar en lo que es la historieta. ¿Ok? Este tema es muy chévere y a algunos niños y niñas les gusta mucho, ¿cierto? La historieta. Vamos a ver qué es una historieta. Entonces vamos acá a recordar lo que es la historieta. Es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto, que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. Esa es una historieta, todos conocemos las historietas, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar que la historieta tiene unos elementos. Vamos a ver cuáles son esos elementos y que logremos identificarlos en las historietas. Tienen viñetas. Nosotros a veces usamos las viñetas cuando vamos a escribir oraciones. Decimos, hagamos una viñeta. En el caso de la historieta, la viñeta es un cuadro, ¿cierto? Esa es la viñeta de la historieta. Es un cuadro donde se presenta la escena, ¿cierto? Donde los personajes tienen su diálogo. Eso es la viñeta en una historieta. Un cuadro delimitado, ¿no? Que representa el diálogo que tienen los personajes. Entonces, cuando vemos una historieta grande, nosotros vamos a contar los cuadros que la acompañan y vamos a mirar cuántas viñetas tiene. Entonces, recordemos que cuando tenemos la historieta, la pregunta va a ser cuántas viñetas hay y contamos los cuadritos, ¿cierto? Está acompañada de dibujo, ¿cierto? Toda historieta tiene dibujos, imágenes. Algunas historietas inclusive son mudas, ¿cierto? No tienen texto. En el dibujo es la representación de los personajes. Entonces ahí tenemos una imagen que nos representa, ¿cierto? Que representa los personajes y los lugares de la historia, en donde se está desarrollando la historia, ¿cierto? Esos son dos de los elementos. Vamos con los siguientes. Tienen globos, ¿cierto? ¿Los globos qué son? Los espacios donde van los diálogos de los personajes, ¿cierto? Esos son los globos. Es un espacio donde se colocan los diálogos. Tienen un texto. Entonces, ese es el texto que va dentro de esos globos. Y representa lo que dicen los personajes, ¿cierto? De acuerdo a la intención o de acuerdo al tema o a la historia que se esté tratando. Tienen unas onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Son los sonidos representativos con texto, ¿cierto? Cuando escuchamos el sonido de una bomba, ¡boom!, lo representamos con esa onomatopeya. Cuando escuchamos el ruido del reloj, entonces, ¿cómo lo representamos en texto? Tic-toc, 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 ¿cierto? O la campana, ¿cómo representamos el sonido de la campana en texto? Tilín, 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 tilín. Entonces, esas son las onomatopeyas que aparecen en la mayoría de las historietas, aparecen las onomatopeyas. Recordemos eso. En las historietas aparecen diferentes globos. Cuando ustedes ven las historietas,
Hay globos redondos, cuadrados, hay globos con puntas, hay globos, bueno, de diferentes maneras. Estos globos tienen diferentes interpretaciones en la historieta. Cuando yo veo un globo redondo que indica o que tiene la salida, así como está aquí en la imagen, esto quiere decir que están hablando, ¿cierto? Conversación. Si yo veo un globo como el que sigue ahí, al lado derecho, yo digo que este globo es de llanto o sudor. Aparece el globo y aparecen alrededor estas partecitas o partículas, entonces me indican que el personaje o está llorando o está sudando. Cuando aparece el globo con puntas, es cuando el personaje grita, está gritando. Cuando aparece un globo como una nubecita y que tiene esos círculos abajo, quiere decir que está pensando. Si aparece un globo con varias salidas, entonces quiere decir que hay varias personas que están hablando, ¿cierto? Están diciendo lo mismo, lo dicen al tiempo. Y cuando aparece el globo con lineecitas, quiere decir que están susurrando, están hablando en voz baja, ¿ok? Están hablando pasito. Entonces, para recordar cada uno de los globos que aparecen en nuestras historietas, qué nos representan o qué intención quieren comunicar los personajes de la historieta, ¿cierto? Porque a través de ese globo y de ese diálogo que hay en el globo es lo que quiere comunicarme esa historia. Acá tenemos la estructura de la historieta. Entonces, hablamos que la historieta tiene unas partes, ¿verdad? Las viñetas, que son cada uno de los cuadros que representan la historia. En este caso tenemos 1, 2 y 3 viñetas, ¿cierto? Viñetas son los cuadros o las escenas que hay en mi historieta. Tiene globos o bocadillos. Recordemos que ese nombre, se le puede dar esos dos nombres, globos o bocadillos, para que se acuerden allá con la palabra bocadillo, que son los globos que aparecen en las historietas donde va el diálogo de los personajes. En este caso, acá tenemos los globos, ¿cierto? Tenemos las onomatopeyas, que son los ruidos o sonidos que indican que le pasó algo a un personaje, ¿cierto? O que algo hizo. Entonces acá tenemos en la última viñeta una onomatopeya, plop, quiere decir como que salió, ¿cierto? Ese fue el ruido que hizo cuando salió hacia arriba, ¿cierto? Entonces, para recordar las partes de la historieta. Ojo con esto, chicos, porque de ahí viene nuestro quiz de todo lo que hemos visto, de lo que vemos de las partes, de los globos, de qué clases de globos, de los sonidos, bueno, de todo esto. Son los elementos de la historieta y todo lo que tiene que ver y está relacionado con la historieta. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que este tema les haya gustado mucho y que hayan aprendido muchísimo. Los espero en la próxima clase. Chao, chao, chicos. Un abrazo fuerte.